Muy buenos días. Hoy voy a presentar el problema típico de tres tanques a diferentes niveles. Este es uno de los ejercicios o problemas que utilizamos en clase para explicarle al estudiante el comportamiento del flujo. Consiste en tres tanques que están conectados mediante un sistema de tuberías a través de un nodo común que reparte el agua hacia cada uno de los tanques. Esto simularía el tanque 1, un sitio de almacenamiento, por ejemplo, una planta de tratamiento. El tanque 3 puede representar los usuarios de una población y el tanque 2 generalmente podría ser un tanque de compensación, tanque que se llena y se vacía dependiendo del consumo que se dé en el tanque 3 y de la presión o energía que haya en el tanque 1. Voy entonces a mostrarles los ensayos que realizamos con este laboratorio portable de tres tanques a diferentes niveles. Inicialmente podemos ver eh, el tanque, el sistema, perdón. Tenemos aquí el sistema de los tres tanques a diferentes niveles cuando están totalmente vacíos. Tenemos un tanque número 1, una tubería número 1 en el cual tenemos un tramo recto donde tenemos colocados dos piezómetros. Con estos dos piezómetros podemos calcular el caudal que se da en la tubería que le hemos denominado número 1. Tenemos el tanque número 2, donde también tenemos un tramo de tubería recta y a la entrada al tanque número 2 tenemos un piezómetro número 2. Tenemos un tramo de tubería que va al tanque número 3 y aquí tenemos colocados dos piezómetros. Con estos dos piezómetros, que son el piezómetro número 5 y el piezómetro número 3, también podemos calcular el caudal que va en el tramo 3 al tanque 3. Tenemos unas salidas de caudal. Esta es la salida número 2 y aquí tenemos la salida número 3 con el fin de estimular que el flujo salga por estas tuberías y las podamos medir. También tenemos una tubería de entrada al tanque número 2 de tal manera que podamos tener caudal flujo hacia el tanque número 2 y hacia el tanque número 1 y podamos inducir flujo del tanque 2 al nodo y del nodo al tanque 3, del tanque 1 al nodo, igualmente del nodo al tanque 3. También se tiene una tubería reboce del tanque 1 para en caso de emergencia, muchos niveles, el agua retorna por aquí, por esta manguera. Tenemos la válvula de entrada y debajo del tanque tenemos otra válvula de control. Adicionalmente a eso tenemos la balanza, una gramera que nos permite pesar el agua que sale por cada tubería para poder calcular el caudal. Aquí tenemos el sistema de tuberías totalmente vacío, la gramera para pesar y obtener el caudal, la tubería de salida. Aquí tenemos la tubería de salida del tubo del tanque 2, la tubería de salida del tanque número 3. Tenemos esta válvula, que en este caso está cerrada, que la utilizamos para dar flujo al tanque número 2 y esta tubería es la que va al tanque número 1, la tubería principal. Inicialmente colocamos todo el sistema estático. Aquí todo está cerrado. Le echamos un volumen para verificar que todos los piezómetros
estén bien, que no tengan problemas de aire o que no tengan problemas de fuga. Como vemos, todos los niveles se encuentran al mismo valor. Si hubiera pérdida en algún piezómetro, los piezómetros tendrían menores valores o tendrían valores diferentes. Si hubiera aire atrapado, también se notaría que hay diferencia en las lecturas. Aquí estamos haciendo el llenado del sistema. Podemos observar cómo los piezómetros van variando en la medida en que estamos llenando, y también podemos apreciar claramente que se da una diferencia de nivel entre la altura estática del tanque y la lectura del piezómetro. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli, podemos ver que esta diferencia que se da entre el tanque es la carga de velocidad que se da en la tubería. Podemos utilizar esta diferencia de altura para estimar la velocidad que se da en la tubería número 1. Vemos el caudal de salida del tanque número 3. Tenemos estos tres niveles que se ven reflejados en las alturas piezométricas. Pudiéramos pensar que las alturas piezométricas en el punto 4 y en el punto 5 fueran iguales. Sin embargo, cada una tiene unos caudales distintos, y como el diámetro es diferente, las velocidades van a ser diferentes y se va a producir una carga de velocidad que hace que las lecturas sean diferentes. Eh, Tenemos aquí la tubería rebose y tenemos las lecturas que podemos tomarlas para los cálculos correspondientes de estimar el caudal y las velocidades en cada uno de los sistemas. En este caso específico, el caudal solamente está saliendo por la manguera localizada en el tanque número 3. Tenemos aquí la medida del caudal. En caso que quisiéramos obtener una mejor medida, tenemos un mayor volumen para que nos dé la posibilidad de tener un mayor tiempo, dado que podemos estimar el tiempo de llenado del volumen haciendo una manipulación del video. Por ejemplo, en este caso, aquí podemos observar que tenemos una lectura de 4 segundos cuando ya el tanque está lleno, y si le damos hacia atrás vemos que a los 2 segundos es cuando iniciamos el llenado del tanque. Por lo tanto, el tiempo de llenado del tanque se ha medido en 2 segundos. Pudiéramos tener un mayor volumen, así tenemos una mayor precisión en la lectura del caudal. Aquí tenemos las lecturas del piezómetro. Vemos la diferencia entre el piezómetro 4 y el piezómetro número 5. Podemos observar claramente la diferencia de altura entre el piezómetro 1 y la altura estática del tanque número 1, el cual se puede medir. Tenemos aquí este otro ensayo en el cual tenemos salida por el tanque número 2
y tenemos la salida por el tanque número 3. Tenemos las alturas estáticas de cada uno de los tanques, las lecturas en cada uno de los piezómetros. Y tenemos las salidas del tanque número 3 y la salida del tanque número 2. La altura piezométrica del punto 3, que siempre es el punto más bajo, donde sale la mayor cantidad de caudal, y los dos piezómetros intermedios, en este caso, tienen lecturas relativamente similares, pero no son iguales, son diferentes, como se puede apreciar. Podemos entonces medir los caudales en cada una de las tuberías para poder confrontar los valores de los piezómetros calculados y medidos, y los caudales también calculados y los caudales medidos. Poder ajustar los factores de fricción o ajustar los coeficientes de pérdidas por longitud, pérdidas por accesorios expresado en longitud equivalente. Tenemos esta otra prueba. En este caso se nos presenta succión en el tanque número 3. Vemos aquí cómo la tubería absorbe aire del tanque número 3, lo cual es una muestra de que las presiones son negativas. Tenemos aquí las lecturas, la más baja del piezómetro 3. Tenemos las demás lecturas que se dan en el sistema de tubería. La lectura del tanque 2, la lectura del tanque del piezómetro a la salida del tanque número 1. Generalmente los sistemas de succión pueden ser útiles para hacer mediciones de inyección de químicos a un sistema de tubería. Medimos el caudal. Esta es la medida del caudal total en la tubería número 3, y este es el caudal medido en la tubería número 1. Aquí tenemos un mayor tiempo, podemos con mayor precisión, tenemos 9 segundos. Cuando el tanque está lleno, podemos observar manipulando el video cuando el tanque se empieza a llenar. Aquí tenemos prácticamente 0 segundos. Por lo tanto, podemos decir que el tanque se llenó en 9 segundos. Tenemos esta otra prueba. En esta otra prueba decidimos bombear hacia el tanque 3, abrir la válvula que está en la parte inferior del equipo para que haya flujo a través del tanque 2, y se dé flujo del tanque 2 al nodo. También se dé flujo del tanque 1 al nodo y del nodo al tanque 3. En esta prueba vemos que el nivel del piezómetro del punto 2 es mayor que el piezómetro del punto 1. Estamos bombeando hacia el tanque 2 con el fin, y el tanque 1 simultáneamente, con el fin de inducir
que haya flujo del tanque 1 y 2 hacia el nodo y del nodo hacia el tanque 3, que es el que finalmente recibe todo el caudal. Vemos aquí la lectura piezométrica del nodo del tanque 3. Podemos también estimar las velocidades, como les dije, midiendo la diferencia entre la altura estática del tanque y el piezómetro más cercano. En este caso tenemos el tanque número 2, en el cual medimos la altura entre la altura estática del tanque y el nivel piezométrico. Tenemos también el cálculo del caudal y podemos observar mediante la lectura de la diferencia entre el nivel estático y el nivel del tanque. En este caso específico nos da 3 centímetros y con este valor podemos calcular la velocidad que va en el tubo de salida del tanque número 2. Ahora podemos apreciar ahora los cálculos. Vamos a mostrar los cálculos que hacemos de cada uno de los ensayos que hicimos. Aquí tenemos todas las dimensiones del sistema, donde tenemos las dimensiones de los tramos rectos. Tenemos unas uniones que producen pérdidas longitudinales, pérdidas por accesorio, perdón. Y tenemos una T que también produce pérdidas. Tenemos un codo. En este caso vamos a utilizar los coeficientes de fricción de la tubería, los que hicimos en el ensayo anterior, y el coeficiente del codo. Inicialmente podemos empezar con un coeficiente estimado de K del codo. Vamos a tomar un valor inicial de 2, que fue un valor promedio del ensayo que hicimos para obtener los coeficientes de pérdidas en codo. Tenemos aquí entonces todas las longitudes. Esta es la tubería que que alimenta al tanque 2. Tenemos la tubería que alimenta al tanque 1, el rebose, y aquí tenemos todas las dimensiones de la tubería. En este caso es cuando tenemos el primer caso, donde hay flujo del tanque 1 al tanque 3, y también hay un flujo pequeño que se da aquí al tanque número 2. Tenemos los datos medidos, las alturas estáticas de cada uno de los tanques, las alturas piezométricas en todos los puntos de referencia que tenemos, el volumen que medimos, el tiempo, y aquí estimamos un caudal de salida en la tubería 3, en el tanque 3, de 0.0878 litros por segundo. Con las dimensiones de la tubería, las dimensiones de los tramos rectos, estas son las distancias antes y después de cada tramo recto. En este caso, la longitud del tanque 2, del tramo 2 de tubería. Todas estas tuberías tienen 0.5 de diámetro, punto pulgadas de diámetro. Vamos a calcular con un coeficiente F longitudinal de 0.08, un coeficiente de pérdida por codo de 2. Con esos datos calculamos con las diferencias piezométricas, calculamos la pérdida en el tramo 1, que está dada por la diferencia de altura entre el piezómetro 1 y el piezómetro número 4, y la pérdida de carga en el tramo 3 estaría dada por la diferencia de altura entre el piezómetro 5 y el piezómetro 3. Aquí tenemos entonces las pérdidas de carga en el tramo 3 de 11.7 centímetros y en el
tubo 1 de 7,95. Con esos valores estimamos el caudal Q1 para el tramo 1 y Q3 para el tramo 3. Al comprobar, miramos aquí los valores. Estos son los calculados con los piezómetros y este es el medido. El tercer valor es calculado, el valor en amarillo, como la diferencia entre Q1 y Q3. Nos da el caudal del tramo 2. Y con el K de 2 hemos calculado una longitud equivalente para el codo de 31,75. El siguiente ejercicio, que tiene las dos salidas del tramo del tanque 2 y del tanque 3. Medimos los dos caudales. Aquí tenemos dos caudales. Tenemos las lecturas piezométricas y tomamos caudales medidos en la salida 2 y en la salida 3. Ahí tenemos los dos caudales medidos, que fueron 0.0249 y 0.08. El 1 se considera o se estima como la suma entre el caudal 2 y el caudal 3. Nos darían estos valores. Hacemos los cálculos con la longitud de cada tramo y calculamos los caudales 1 y el caudal 3. En este caso vemos que hay una diferencia casi del 30% entre el caudal 1 medido y el caudal 1 estimado por las pérdidas de los piezómetros. Aquí tenemos los coeficientes, tenemos la pérdida en el tramo 1, la pérdida en el tramo 3. Comparamos los valores medidos con los valores calculados, con una longitud equivalente de 31,75 para el tramo 3. Con el fin de obtener un mejor ajuste por ensayo y error, colocamos valores hasta obtener el caudal 3 fuera lo más parecido al caudal medido, y obtenemos una longitud equivalente para el tramo 3, para el codo de 22, y para el tramo 1 obtuvimos una longitud equivalente de 20,9. Con estos valores prácticamente los caudales son similares. Aquí lo que hicimos fue calcular los coeficientes de pérdidas locales. Bien, tenemos este otro ensayo que consiste en unas tuberías que en el tramo 3 se produce subpresión. Aquí hay adición de aire, ¿verdad? Estas presiones son negativas, son muy bajas. Aquí hay succión, como se muestran en los piezómetros. Hicimos también este ensayo y tomamos las lecturas de los caudales respectivos en cada uno de los tramos. Como verificación, vemos aquí los dos caudales medidos, el caudal en la salida 2, el caudal en la salida 3, y la salida 1, o sea, el tramo 1 es la suma de los dos anteriores. Con estos dos valores podemos mirar los valores medidos y los valores calculados, tomando ya las longitudes equivalentes estimadas en el paso anterior. Este otro ensayo, que consistió en adicionar caudal al tanque número 2 para hacer que se diera flujo del tanque 2 al nodo, y también simultáneamente del tanque 1 al nodo y del nodo al tanque 3. En este caso se inyectó caudal por el tubo que alimenta el tanque 2 y por el tubo que alimenta el tanque 1, y vemos aquí la diferencia de carga que se da entre la altura estática del tanque y el nivel piezométrico. Esto me representa la carga de velocidad del tubo 2. Por lo tanto, con estos valores yo puedo estimar la velocidad que se da aquí en el tramo 2. Aquí tenemos los valores calculados, el valor medido del caudal, en este caso que es el caudal 3, que es el que podemos medir, y podemos estimar por pérdidas por fricción, calcular el caudal 1 y el caudal 3,
y obtener por diferencia el caudal número 2. Igual podemos hacer la verificación. Hicimos una verificación de la velocidad teniendo en cuenta la diferencia de altura entre el nivel estático del tanque 2 y la altura piezométrica a la salida del tanque 2, y podemos estimar una velocidad de 0.767 metros por segundo, que las contrastamos con los valores calculados con el caudal medido en el paso anterior. Aquí en este cuadro tenemos los valores medidos, valor del caudal medido, los valores calculados por pérdidas, y con esos caudales obtenemos una velocidad de 0.66, y con la diferencia de altura entre el tanque, altura estática del tanque, y la altura piezométrica nos da 0.767. Bueno, muchas gracias. Espero que estos nuevos cálculos sean de mucha utilidad y que cada vez más tengamos mucha más claridad en el comportamiento de los sistemas de tubería, que son muy útiles, muy aplicados para todos los ingenieros. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.